Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Hay que hablar un poquito de la NFL, de lo que pasó el otro día en el Bernabéu, que le ha supuesto al Madrid una caja de 10 millones de euros. No está mal, ¿no? Por un espectáculo que ha sido vistoso. Y esos son los mejores, los Yankees, hay que decirlo. Pero bueno, el tío Sam, ¿qué es lo que quiere? Invadir el fútbol europeo, vamos a decirlo así. Allí el soccer no triunfa, no llega a la gente. La NFL es un espectáculo a la medida de los Yankees y no es, lo tengo claro, el fútbol tradicional de Europa. Los vicios ocultos del deporte en Yaquilandia pasan por espectáculos largos de 3 horas o más, ligas cerradas y muchas paradas. Aquí, con las nuevas modernidades, en el fútbol de nuestros pecados aparecen el VAR, los cambios y las interrupciones, así como la proliferación de árbitros. Algo muy similar a lo que pasa en muchos deportes en Estados Unidos. Por ejemplo, también el béisbol, ¿no? Partidos de muchas horas. ¿Qué pasa? Que allí les encanta a los Yankees. Allí el soccer no va a triunfar, lo que es el fútbol en Europa. Les cuesta, no entra, no penetra, aunque lo quiera Trump. El presidente Trump quiere que el fútbol sea un deporte mayoritario en Estados Unidos. Y triunfan porque allí van a comer hamburguesas, palomitas, a beberse cervezas, y por eso triunfa este tipo de deportes en Estados Unidos. Europa y España, Europa es diferente. En esto del balón redondo, lo que hay que aprender es a vender el producto como hacen los Yankees, que en esto sí que son los mejores. Qué hermoso fue el espectáculo, los americanos, su himno, su bandera, y luego además, en esta ocasión, da gusto ver el homenaje a la bandera de España en el Estadio Santiago Bernabéu, el himno de España sonando también allí, con una banda de la Infantería de Marina, banda de música de la Infantería de Marina, y esto es algo, bueno, pues que a mí me emocionó, esa es la verdad. Esa es la verdad, es lo que sucede, que no pasa en otros eventos como puede ser una final de la Copa del Rey, que es lamentable, es vergonzoso que se pite el himno cuando juega un Barcelona, por ejemplo, con un Athletic Bilbao. Esto es algo inaudito que solamente pasa en este país, y eso no puede ser. ¿Qué tenía que hacer el árbitro? Suspender el partido, suspender la final, así de claro. Eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, empieza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos a la banda de Goles, el tridente, ¿eh? Aquí está Bermúdez, don Alejandro, el poeta del golf, del golf, del tenis y de todo, ¿eh? Y aquí está la sabiduría de Torquemada, de Ángel Torquemada, ¿eh? Que se los prepara todos, se los escribe todo, sí me gusta, ¿eh? Como un chico bien de colegio, de colegio bueno, vamos a decirlo así. Hay que venir preparado. Hay que venir preparado siempre. Aquí claro, a este programa hay que venir preparado. Buenas noches. Sí. Fundamentalmente porque ya me voy haciendo mayor y se me olvida mucho. A vosotros os gusta el fútbol europeo, el nuestro. Sí, claro. No os gusta esos espectáculos de 3 horas monótonos, aburridos. Tampoco os gusta comer hamburguesas en el campo, o tomar cervezas y comer palomitas, por ejemplo. Para eso se va uno al cine, ¿no? Bueno, yo reconozco en un ejercicio de compromiso con la audiencia, porque es evidente que hay que manifestarse un poco en el tema de la NFL. Ha sido un espectáculo de grandes proporciones, ha dejado una caja muy importante dentro de las arcas del club, una repercusión mediática brutal, mucho dinero en la capital, mucho dinero. Y bueno, estaba lleno la capital, todos los sitios así del centro de Madrid estaban llenos de seguidores, no solamente europeos y españoles, no, de Estados Unidos, ¿eh? Sí. O sea, viajó mucha gente de Washington y de Miami, claro. que eran los dos equipos que ha pelearon, ¿no? movilizado a mucha gente, Pedro. Por la excusa venir a Madrid. Al final ganaron los de Miami, ¿no? Por una diferencia de 3. Sí. 16-13 me parece. Eso que es. Fueron a la prórroga y 16-13 con un pateo final. Encima prórroga, 1000 árbitros allí, bueno, es un show esto. Ya, se ha montado muy bien, es verdad que ha sido un éxito la organización, la repercusión mediática, como digo, producto de una globalización en la que vivimos ya hace tiempo, donde te viene gente de diferentes lugares del mundo pues para ver un partido. Sí, pero que aquí. No se copien estas cosas en el fútbol europeo, ya te lo digo yo. Ya te digo, ni interrupciones, ni VAR, ni árbitros, nada, yo árbitros, espero que no. no. Ya te digo que has abierto ya me fastidia lo del VAR aquí, imagínate tú, lo demás. Has abierto el programa con ello, por eso te digo que por un ejercicio de compromiso con la audiencia hay que hablar del tema.
ahora me vas a permitir, Pedro, que lo estrictamente personal a mí me parezca un chau chau. Pero es una opinión muy personal. Te quiero decir, o sea, no voy a ir voy en contracorriente en el sentido personal. O sea, respeto todo lo que se ha hecho. Pero ahí estaban todos los poderes fácticos allí, pero hasta es un los tema, poderes claro, políticos. es un tema mediático y marketingiano, por eso estamos hablando de ello. Mira, Pedro, el Bernabéu es una fuente de ingresos espectacular todos los días del año, con Esa la es con la la cantidad realidad, de eventos que se organizan cada día, evidentemente no a este nivel, pero cada día. ¿Qué escuchamos acerca de ello? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? Pues nada, simplemente yo me quito el sombrero con esta repercusión tan brutal que ha tenido lo de la NFL aquí, pero ya te digo, yo cuestiono cosas, cuestiono cuánta gente sabría las reglas ayer de los 80.000, casi 80.000 personas que ven el Bernabéu. ¿Cuánta gente sabría las reglas? Seguro que lo sabía. Hombre, seguro. Y yo estuve siguiéndolo un ratito por la tele, ¿eh? Pero ya te digo, a mí, en lo estrictamente personal, reconozco que no es una cosa que me llame la atención. Bueno, nos lo han vendido, nos lo han metido por los ojos, pero ya está. He visto algunos minutos. Bueno, Bermuda, ¿a ti qué te pareció? Sí. Bueno, a mí sí me ha gustado mucho, porque yo ya soy un nuevo fan del fútbol americano. Pero esto ha sido por este fin de semana maravilloso, pero es que ahora contaré algunas cosas más relacionadas con gente que conozco el fútbol americano, y a mí sí me ha gustado mucho. Reconozco que me tuve que ver un vídeo, pero que me han explicado las reglas. Es muy fácil de entender. El touchdown, ¿no? Que solamente hubo dos, creo. Touchdown, el touchdown. Field goal, el pateo, pero bueno, en fin, todas estas cosas, pero no son tan difíciles. Es muy divertido, el fútbol americano. Es muy divertido, es muy visual. Los universitarios que juegan al fútbol americano, que están en Londres. Exacto, de la NFL Academy, que visitó con motivo del Madrid Weekend, NFL Madrid Weekend, estuvieron en Madrid y jugaron contra un combinado de los mejores jugadores juveniles de México. Los apalizaron la NFL Ahí estuviste tú presente, ¿eh? Sí, estuve viéndolo el viernes. viernes. La foto allí, bandido. Y el sábado jugaron contra una selección de los equipos de Madrid juveniles, y la verdad es que fue muy divertido, muy apasionante. De verdad, muy buen ambiente, y claro, ahí sí te cuentan las normas y todo esto, y además se da la circunstancia que yo tengo relación con uno de los jugadores. ¿Es sobrino tuyo? Se apellida Bermúdez, eso lo tengo claro. Exacto, es Adrián Bermúdez, que es hijo de mi primo Carlos, bueno, Charlie para la familia, mi primo Charlie, y está seleccionado con 17 años en esta selección mundial de 45 jugadores de 20 países con sede en Londres. Hablaremos en goles con este muchacho, claro, con esta estrella. Y con Tom Gavarro, que también es el otro, ¿no?, español. El dúo dinámico. Exacto, ¿no? Sí, estos chicos merecen mucho la pena, son encantadores y siguen este programa que prepara la NFL con motivo de después de buscar talento por todos los países del mundo, con motivo de acabar en la NFL en las universidades primero, ellos juegan contra las universidades y tienen varios scouting y ya tienen hasta incluso ofertas de college, y luego lo normal, bueno, querrán llegar a la gran liga. La tenemos NFL, una buena noche hoy, vamos a tener a Marcelino García Toral, un entrenador de referencia, una maravilla, lujo, en sintonía de goles, la selección. Vamos a hablar un poco de la selección. Vale, estamos ya en el Mundial, está claro, vamos a ver. Turquía no nos va a meter 7 goles ni de coña, esto es una mentira que se vende siempre, pero España, antes de jugar frente a Georgia, que ganó fácil 0-4, ¿cómo está Oyarzábal? No tenemos un 9 claro, puro y duro, pero tenemos a Oyarzábal, que lleva 8 goles como Merino. Pues fíjate, eso lo tenía yo aquí apuntado, pero yo te cuento, es que a mí Oyarzábal es un jugador del que se habla menos de lo que deberíamos hablar. O sea, claramente yo creo que Oyarzábal está a mí la verdad que nunca me ha increíble. convencido mucho. Yo lo respeto, es un profesional de verdad que se entrega a cada partido y además tiene gol, tiene facilidad para el gol. Pero seguimos teniendo una asignatura pendiente del 9, un killer ahí. Sí, pero fíjate, Oyarzábal no es un 9. Sí, parece que hay que buscar esa figura porque Morata no va a estar, yo lo tengo claro. Intrínseco, Morata, es difícil ya que esté. Parece que va intrínseca a la propia esencia del fútbol, ¿no? Esa figura del 9. Pero fíjate, tenemos una selección que me encanta, porque es una selección con múltiples recursos. Parece que si decimos un 11 hay que meter obligatoriamente, entre comillas, estoy haciendo y sin comillas, para jugadores como Pedri, como Lamine, como Nico Williams. Pero es una selección tan versátil en el juego que puede adoptar diferentes sistemas prescindiendo tranquilamente de estos jugadores. Tiene narices lo que acabo de decir, prescindiendo tranquilamente de estos jugadores. O sea, podemos permitirnos una sobrada que yo no la he visto en mi vida, en mis 52 años que tengo, no recuerdo haberla visto, podemos permitirnos llegar a una fase final del Mundial sorprendiendo a lo bestia, cambiando de sistema de juego en función de cada partido. Cambiando, pero además no solo en función solo de cómo hacerle más daño al rival, sino con la garantía de éxito que tenemos con los diferentes sistemas. Es tremendo. Además, eso generaría
en una competición tan corta como es la fase final del Mundial, el tener a los jugadores más frescos si cabe y más enchufados. O sea, podemos permitirnos ir a Estados Unidos, México y Canadá jugando los 7 partidos y llegamos a la final con diferentes formas. Me parece una pasada. Y además es que lo podemos hacer con garantías. Yo creo que Me encanta la selección. Hay ya 26 jugadores claros en la cabeza de... Sí. Y una idea de juego también bastante clara, pero como bien dice Ángel... Podemos jugar un 4-2-3-1, que le gusta un 4-3-3, o sea, hay muchas alternativas. Hombre, y es una selección con puñales en bandas, ¿verdad? O sea, es que... Y efectivamente, y cambia el sistema de juego. Lo verdaderamente increíble, es lo que acaba de decir Ángel también, como lo habéis dicho, es que hay bajas que serían muy sensibles en otro lado y en España no se notan. El partido contra Georgia era hipnótico. O sea, el juego de España yo lo califico de hipnótico. O sea, digo yo, Georgia no es tan mal equipo como podría ser y está jugando en su casa. Georgia le daría problemas a más selecciones por ahí, o sea, visitando Tiflis. Y España sale al ataque, sale a imponer su sistema y jugando fenomenal, ¿sabes? O sea, es que a mí me encanta. Por banda, por el centro. O sea, tenemos a Fabián asistiendo a Zubimendi. O sea, con llegada. O sea, tenemos una variedad de juegos espectacular. Bueno, vamos a ver qué dice el estratega de goles, Marcos López Aragón. Muy bien. Hoy publica en babel.com, Babel España, un artículo muy interesante que me ha gustado mucho. De la Fuente prepara el Mundial con el plan B que España no tuvo en Qatar. Tema importante. Tuvo, habla de la catarsis final de la era de Luis Enrique. Que de la Fuente aprendió la lección precisamente en el partido frente a Escocia. De Escocia al cielo a base de transiciones. Ahí aprendió de la Fuente con esa derrota en Escocia. El presumible 11 de gala en el Mundial, si todos los intocables están en forma. Y solo queda una duda, el rompecabezas del 9. Ahí no se da con la tecla, pero bueno, teniendo a Garzábal, yo no me preocuparía ahora mismo de ese asunto. Don Marcos, ahí estamos. Buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bueno, buenas ¿por noches. dónde empezamos? A ver, Marcos, a ver, la catarsis de final de la era de Luis Enrique. Venga, tira por ahí. Sí, bueno, en realidad ahí cambió todo. Me refiero a que Luis Enrique en aquella etapa, porque en el Paris Saint-Germain sí que ha mostrado una versatilidad que no tuvo en la selección española. Creo también que su situación personal no era tampoco la idónea, pero mostró un juego ultraposicional, muy previsible, anodino, insulso, que a los rivales les fue relativamente sencillo de neutralizar. De ahí el partido representativo fue el 0-0 contra Marruecos, con un 70 y tantos % de posesión de balón, ineficaz totalmente, 0-0, tanda de penaltis y a casa a las primeras de cambio en octavos de final. Tenía contrato, le costó el puesto. Recordemos que lo de Luis Enrique fue una destitución, no una finalización de contrato. Porque quiso ser más dueño de la federación que el propio presidente de la federación. Vamos a decirlo así. Quiso ser todo con la selección. Ahí se acabó el futuro de Luis Enrique. ¿Aprendió la lección de la Fuente en Escocia con la derrota de Escocia? Sin duda, yo creo que fue un momento muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque normalmente a todos los entrenadores o directores deportivos cuando llegan a un cargo se les pone un poco a prueba o se les mide, ¿no? Esto es lo típico de que se le mide al nuevo líder. Y después de ganar con relativa solvencia a Noruega en Málaga, pues esa derrota en Hampden Park contra Escocia puso entre la espada y la pared realmente a Luis de la Fuente. No se sabía si de verdad tenía el control y el apoyo de los pesos pesados del vestuario. Fue un momento muy complicado que afortunadamente luego, ahora que vemos las cosas con la perspectiva que da el tiempo, que es el verdadero juez del fútbol y de la vida, pues vemos que afortunadamente corrigió el rumbo y fue capaz nada menos que de ganar una Nations League, una Eurocopa y jugar otro par de finales. Muy interesante, muy interesante. España es una de las favoritas claras para este Mundial. Yo creo que tenemos todos en la cabeza, salvo lesiones, a los intocables de la Fuente, ¿no? Podemos dar hasta un 11 titularísimo, Marcos, vamos. Clarísimo. Sí, yo lo tengo claro. Lo que pasa es que esto es fútbol ficción porque no sabemos si todo el mundo va a estar en condiciones óptimas. Pero en condiciones normales, ¿a que tienes el 11 ya en la cabeza? Vamos, lo puedes decir, claro. Lo tengo en la Venga, cabeza. pues dilo con claridad meridiana. Venga. Unai Simón en portería, aunque yo estoy convencido de que Joan García va a llegar al Mundial, pero Unai Simón es el portero titular. Lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Cucurella, pero también Alejandro Valde, porque Alejandro Valde, si lo hace bien en el Barcelona, la verdad es que es un filón. La pareja de centrales la tengo clara, es Lenormand y Hausen.
Zubimendi en el medio con Pedri, Mikel Merino ahora mismo tercer hombre. No tengo nada claro que Rodri sea titular en el Mundial porque no creo que llegue en plenitud, con lo cual será un buen revulsivo para la segunda parte del campeonato. Derecha Lamine Yamal, izquierda Nico Williams, en punta Oyarzábal y la duda de quién puede tomar el relevo en los partidos decisivos de Mikel Oyarzábal en la punta de ataque, que creo que es una variante que vamos a necesitar sí o también si queremos de verdad llegar a las rondas finales. ¿Y a quién meterías ahí? Está jugando ahora Borja Iglesias, pero no tiene suerte de cara al gol. El otro día tuvo ocasiones y al final Yo no lo veo a Borja Iglesias. Tienes a Ferran ahí también, que va a contar seguro con Ferran, si sigue así. Y bueno, Morata, yo creo que ya se acabó la historia de Morata en la selección. El 9 puro y duro, el gran capitán. El gran capitán, efectivamente, es duro decirlo, pero bueno, al final los ciclos del fútbol son los que son. Él ha optado también por otra estrategia y hay que respetarla. Creo sinceramente que la alternativa natural en este momento es Ferran Torres, porque ha demostrado ser un muy buen falso 9 en el Fútbol Club Barcelona. Yo diría que más que un falso 9, porque tiene una efectividad de cara a portería que le asemeja a un goleador. No creo que vaya a ser la alternativa Mikel Merino, porque De la Fuente ya le tiene catalogado bien como esa figura que un día hablamos aquí del 8,5, de ese interior con capacidad de llegada a valor gol, pero desde segunda línea, apareciendo, no estando allí. Y lo demás, pues es tocar el flabiol. Me refiero a que Samu Morodion no lo veo por ninguna parte, Borja Iglesias no lo veo por ninguna parte. Me hubiera gustado sinceramente en estas últimas ventanas haber visto a De Frutos, que se ha quedado prácticamente inédito y no entiendo por qué, porque De Frutos está jugando usualmente, es extremo derecho, pero está jugando con regularidad en el Rayo Vallecano como delantero centro y con un buen rendimiento. Y si buscas un falso 9, al final Mikel Oyarzábal, recordemos que es un extremo reconvertido a falso delantero. Bueno, pues De Frutos es exactamente igual, incluso con más velocidad que Oyarzábal. O sea que creo que se está perdiendo la oportunidad de encontrar esa posible alternativa con De Frutos. Y luego yo sigo insistiendo, y esto es una chaladura mía absoluta, sigo insistiendo en que vamos a ver cómo viene la temporada de Yago Aspas, porque claro, aquí goles son amores, que diría nuestro recordado Manolo Escobar, que incluso tuvo un programa, ¿no? Creo recordar. En Telecinco, sí, me copió a mí el nombre de goles. Goles son amores. Goles son amores, sí. Goles como soles, que me decían también. Correcto. Entonces lo que digo es que aquí dar por descartado a Yago Aspas para el Mundial, si mete un apretón de estos que suele hacer él, porque este es un tío que se cuida al máximo y que da gloria verle jugar en un equipo como el Celta, que cuidado, y esto, mira, quiero romper una lanza aquí, vosotros que además sois amigos y seguramente entenderéis mi razonamiento, Yago Aspas no juega en un equipo que juegue para él, él juega para el Celta de Vigo. Normalmente bueno, yo quiero mucho a Yago Aspas, pero no lo veo en la selección ahora mismo. Sí, pero te digo una cosa. Está claro que esta selección está. Eso es. Pero ten en cuenta una cosa. Bueno, si tú lo dices, piensas que puede ir, oye, yo te respeto. Pues también apunto a Yago Aspas ahí. Pero escúchame. No pienso que pueda ir, pero lo que digo es que ya hemos visto. ¿Eso no merece? ¿Que por justicia podía estar? Pues sí. Que como se le caigan los goles, cuidadito. Pero bueno, lo normal sería Ferran Torres. Esa sería la lógica, moverle del extremo a la posición de falso delantero, y ya tenemos el recambio ahí, porque en principio vamos a ir bien servidos, como decía tanto Torquemada como Alex, vamos a ir bien servidos en las posiciones de extremo. Don Marco, mañana más y mejor, ya lo sabes, querido amigo, babel.com, ahí está, 5 millones de visitas. Estamos ahí, en la órbita. Y subiendo, que acabamos de empezar. Acabó cohete, un abrazo fuerte. Bueno, querías apuntar algo. Un abrazo. Nada, súper breve, Pedro. Mira, resaca del parón de selecciones. Algún tema puede ser de debate otro día. Cristiano sancionado, 3 partidos de momento. Puede perderse el inicio del Mundial, de la fase final. Podemos hablar también del tema Bellingham, que hizo un semi-Vinicius ahí, con la salida del campo cuando le cambió Tuchel. Italia a la repesca con 2 partidos que va a tener que ganar si quiere estar en la fase final. E Inglaterra, gran rival también, gran candidato al Mundial, con 8 partidos ganados sobre los 8 jugados y 0 goles en contra, 0. Y la Portugal de Cristiano clasificada. Quinto Mundial para Modric, que va a estar en el Mundial, en Croacia. Y Argentina, que cobró 12 millones de dólares por el amistoso de Angola el otro día. Bueno, pues está muy bien. El equipo que más cobraba era el Madrid con 3 millones. 12 se llevó
Argentina. Toma ya. Con Messi. Sexto mundial de Cristiano, y España alcanza la victoria número 30 invicta. Perdón, el partido número 30 invicto. Sin perder, batiendo por uno el récord del Bosque. Que eso Estos no es goles, un dato, el clásico de la radio deportiva. Ahora, en unos instantes, Marcelino García Toral con nosotros. Genial. Te recomiendo una cosa. Estamos en el clásico de la radio deportiva, pero te voy a hablar de un dentista de cercanía y de proximidad. Un hombre, además, que ama la radio. El doctor García Nieto. Dentigo Odontólogos. Está en el barrio de Salamanca. Es una clínica dental de toda la vida. Jorge Juan 83, primera planta. Y tiene un teléfono de cita previa. Llama y con seguridad te van a atender a la primera. 91-578-1311. Repito, 91-578-1311. Feliz sonrisa y eterna. No te olvides. ¿Necesita un dentista de confianza al precio justo? Ven a Dentino Odontólogos en Jorge Juan 83. Llámanos al 91 578 1311. Soy el doctor García Nieto y más de 100.000 tratamientos nos avalan. Te doy mi palabra. También sociedades. Dentino Odontólogos 91 578 1311. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Y estamos aquí esta noche con un invitado excepcional. Entrenador de referencia, amigo mío, yo le tengo mucho cariño primero porque es un grandísimo entrenador del que se pueden aprender muchas cosas. Es un conversador nato y sobre todo es de Gijón, es de mi pueblo, o sea que somos paisanos asturianos, y lógicamente llevamos años ya en este circo del balón redondo. Marcelino es más joven que yo, pero Marcelino lleva ya años porque ha pasado por muchos equipos, ¿eh? No sé si la People de Goles, me imagino que sí. Saben, tuvo la suerte además de empezar en el equipo de su vida, que es el Sporting de Gijón. Fue jugador y luego fue entrenador, además de empezar prácticamente en el Lealtad de Villaviciosa, que es el equipo de su pueblo. Bueno, él nació allí cerca de Villaviciosa, en un pueblo que se llama Careñes, y luego empezó, bueno, largo recorrido por muchos equipos. Estuvo hasta en el Decano, hasta el Recreativo de Huelva, que lo ascendió a Primera División. Estuvo en el Atleti, en el Valencia, en el Sevilla, en el Villarreal, donde sigue ahora, donde está ahora. Ha vuelto después de muchos años y el equipo está en Champions. Yo no sé si está en Villarreal o está en Gijón, porque, bueno, menuda casita tiene allí en la Providencia, mirando el mar, como dice la canción, donde uno puede pensar, reflexionar y analizar lo que está pasando en este circo del balón redondo. Amigo Marcelino, ¿cómo estamos, hombre? Entrenador. Ay, buenas noches. ¿Qué cosas digo? No te quejarás, no te quejarás. No me puedo quejar de nada. Eso no te lo dice nadie. No. Has hecho un buen oratorio sobre mi persona y profesional. Bueno, yo me acuerdo que además es que la memoria no me falla, y además yo soy agradecido. Tú cuando eras jugador me escuchabas a mí en la radio ya. Escúchame. Eso me lo dijiste tú a mí y eso me marca. Eso me marca. Las 11 de la noche, porque tenías el programa a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Además recuerdo yo Pero bueno, eso era juvenil o así, ¿eh? Bueno, tú eras un chavalín. 17, 18 años, por ahí. Bueno, pero empezaste en el Sporting B, luego ascendiste al primer equipo, estuviste años en el Sporting, jugaste muchos partidos, pero tú sabes lo que es eso para un jugador que nació allí, que se crió allí, que se educó allí, poder jugar, no solamente jugar, sino también entrenar al equipo de su vida. Eso no es fácil, ¿eh? No se consigue todos los días. No. Por eso siempre digo que me considero un privilegiado y que le estoy súper agradecidísimo al Sporting porque es obvio que tuvo una relevancia mayúscula en lo que es mi vida. Pasé muchos años allí por todas las categorías inferiores. Tuve la suerte de debutar en el primer equipo en Liga, un 22 de diciembre de 1985. Y luego también tuve la suerte de debutar como entrenador, tanto en el filial primero como en el primer equipo después, durante 2 temporadas. Así que muy importante el Sporting en mi vida, por eso siempre que me preguntan digo que soy sportingista, porque creo que en la vida, aparte del sentimiento, siempre hay que ser agradecido. Eso siempre, es lo único que nos queda en la vida, hay que ser agradecido, efectivamente. Eso es lo más importante que hay en la vida, además de la lealtad. La lealtad, que es clave, para mí también muy importante. Bueno, Marcelino, los tiempos evolucionan, esto cambia. Te pregunto esto porque el Villarreal no puede ir a jugar a Estados Unidos, pero la NFL sí viene a jugar aquí a España, al Bernabéu. Bueno, eso es así. Nosotros, los profesionales, pues hacemos lo que se nos dice. Pues para el Villarreal
consideraba que era muy importante para la entidad jugar ese partido. Para nosotros también era una experiencia atractiva y diferente, y bueno, finalmente no se pudo llevar a cabo. La verdad es que todo este escenario, puestos a analizar, pues bueno, tiene unas aristas que no llevan a lo que es lo normal o lo lógico o lo bien estructurado, y bueno, pues al final vamos a jugar en Villarreal contra el Barça, que también pues muy... Hombre, también está bien jugar en casa, pero hombre, es una experiencia bonita, además es una imagen de marca para el Villarreal, abrirse al mundo. Tanto Fernando, tu presidente, como tú estabais de acuerdo en ir a disputar este partido, aunque no se jugase la cerámica, pero bueno, era algo distinto y diferente. ¿Y por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no probarlo? Sí, ¿por qué no verlo? Sí, así es. Y nosotros, pues bueno, nuestro presidente era muy partidario, nosotros, por supuesto que íbamos a darle el apoyo total a esta pues decisión, y bueno, pues de un día para otro, cuando todo parecía indicar y ya se estaba planificando el viaje y bueno, pues haciendo todo tipo de requisitos que necesita un viaje tan complicado como este, pues de repente, pues 2 o 3 días después, y además creo que muy mal gusto cuando estábamos compitiendo un partido de Champions, pues se nos comunicó que no era así. Y nada, pues adaptarnos a la nueva situación. Ay, lo que son las cosas. Pero fíjate tú, Yanquilandia, viene la NFL al Bernabéu, todo un espectáculo. Los Yankees lo manejan de cine, todo esto del gran espectáculo. Pero claro, tampoco es que invadan el mundo del fútbol y lo que es el fútbol europeo, ¿no? Allí lo llaman el soccer, que de momento allí, aunque quieren meterlo, les cuesta meterlo con calzador. Allí funciona el béisbol, el fútbol americano. Tú imagínate, hay cosas que a mí no me entran a la cabeza. Yo entiendo el espectáculo, pero hay deportes o espectáculos que duran 3-4 horas, insoportables, es mucho tiempo. La gente allí que tiene otra cultura lo aprovecha para comer palomitas o meterse una hamburguesa o beberse una cerveza, pero aquí un espectáculo de este tipo, de tantas horas, cuando hay tantas interrupciones, cuando está el tema del VAR a lo salvaje, cuando hay muchísimos árbitros, yo creo que eso en el fútbol nuestro no encaja. ¿Tú qué piensas, Marcelino? Bueno, yo creo que el fútbol está bien hecho así, y entonces pues en Estados Unidos el fútbol, o el soccer, como tú dices, no es el deporte rey, pero sí que lo es en la mayoría de los países de Europa y sobre todo en España. Y entonces, bueno, siempre se puede, creo, como ya la Premier creo que lo está haciendo muy bien, y puede que con otras ligas y también en la española, pues se pueden añadir espectáculos que aumente, pues digamos, lo que es el atractivo del fútbol en sí ya. Todo lo que hay que adecuarse a la evolución que va teniendo todos los procesos en la vida, y a la actualización de las nuevas ideas que se aportan, y bueno, pues el fútbol, todo lo que sea con el ánimo de potenciarlo, y aquello que pueda aumentar su nivel de captación de adeptos, pues bienvenido sea. Marcelino, Villarreal, tu equipo, la Liga. Estás ahí en la pomada, estás en la élite, estás ahora mismo tercero, 26 puntos, esto acaba de comenzar, 12 jornadas, 8 triunfos, 2 empates, 2 derrotas, 24 goles a favor, 10 en contra. En la Liga estás de cine tocando la gloria. Hay que pelear con el Madrid y con el Barcelona. Te decía yo, este año el Villarreal, hace unos años, ganaba la Liga, podía ganar un Deportivo, un Valencia, un Atlético de Madrid. Ahora mismo, ¿es posible pelear por la Liga con Madrid y Barcelona, Marcelino? Bueno, es muy difícil, por no decir imposible, no porque sea una opinión, sino que es un dato estadístico de que, bueno, en todos los últimos años, pues gana el Barça, yo creo que más que el Madrid, y en alguna ocasión esporádica el Atlético de Madrid, que tiene muchísimo mérito, que bueno, pues no, en los últimos años ganó 2 veces, bueno, no últimos, pero sí, y entonces para el resto de equipos es muy 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 difícil. Puedes durante un trayecto de la temporada estar cerca o competir con estos rivales, pero bueno, si la Liga se acerca a 90 puntos para el campeón, pues el resto de los equipos no podemos llegar. Pero ¿Sería bueno, un éxito, Marcelino, ser el líder de la otra liga? Por supuesto,
pues el año pasado tuvimos la fortuna de que gracias al buen nivel de los equipos españoles en las competiciones europeas nos dio opción a esa quinta plaza de invitación. El Athletic en la temporada pasada fue el campeón de la otra liga, porque bueno, yo creo que después de Real Madrid y Barça hay otro equipo que también mantiene una distancia considerable sobre el resto de competidores, que es el Atlético de Madrid. Entonces quedar en esa cuarta posición, pues no cabe ninguna duda que sería yo creo que un gran éxito para el Villarreal. La primera vez en su historia que participando en la Champions sería capitán. De forma directa, efectivamente. Sería un triunfo y un éxito muy significativo, ¿no? El Villarreal. Porque el Villarreal nunca en su historia jugando la Champions volvió a repetir a nivel clasificatorio pues el poder volver a jugarla. Y entonces, pues bueno, sería un éxito tremendo, sí. ¿Qué tiene el Villarreal que no tienen otros equipos? ¿La propiedad, los dueños, el presidente, el consejero delegado, una familia? Hombre, ¿Qué tiene el Villarreal? Es cierto, indiscutible, que si una ciudad de 50.000 habitantes es capaz de competir con los principales equipos de España y a su vez pues también tener actuaciones muy brillantes en Europa, como hace muy poquito ser campeón de la Europa League o llegar a una semifinal de Champions, es porque la gestión es impresionante. Entonces, bueno, ahí... Te veo a gusto tú en el Villarreal, estás cómodo, estás en tu hábitat natural, podríamos decirlo así. Bueno, siempre que... Yo llevo bastantes años ya entrenando, ¿no? Ya son 22 a nivel profesional. Y después de muchas experiencias, cuando encuentras unas personas serias, unos gestores en los cuales te puedes confiar plenamente, bueno, pues yo siempre digo que al fútbol, desde que son sociedades anónimas, llegan empresarios. Y hay dos tipos de empresarios, aquellos propiamente dichos, que entienden la productividad como la situación empresarial de mejora, y aquellos que son especuladores. Bueno, pues en este mundo del fútbol existen los unos y los otros. Es indudable que aquí en el Villarreal existen empresarios de los que podemos decir normalmente de verdad. Sí, porque también hay mucho Cantinflas por ahí también, Marcelino. Sí, bueno, pues ahí es Cantinflas de verdad. Hay empresarios especuladores y entonces, pues bueno, esos normalmente son de trayecto corto y en el paso pues van dejando cadáveres. Y bueno, afortunadamente pues aquí en el Villarreal sucede todo lo contrario y por eso estamos tan a gusto. Yo creo que no solamente nosotros, sino todos los entrenadores que han pasado por aquí y todos los profesionales en general. Bueno, tienes un buen equipo, pienso yo, tienes un buen fondo de armario, se ha fichado jugadores, se ha gastado dinero, se ha invertido. Tienes ahí a un georgiano que es el fichaje más caro en toda la historia del Villarreal, ¿no? Que costó creo 25 millones. Que tiene un nombre impronunciable, vamos, yo no me atrevo a decirlo. No, sí, tenemos buen equipo. Tenemos muy buen equipo. Nosotros estamos muy satisfechos de la plantilla que tenemos, de su capacidad y de su actitud. El club, como dices, ha hecho un esfuerzo considerable y bueno, pues ahora tenemos que nosotros los profesionales responder a esa inversión y a esa confianza que se depositó en nosotros para cosechar pues ese reto que hablábamos anteriormente, que podría ser muy importante y que bueno, es nuestra ilusión y a ver si con el paso de las fechas se convierte en objetivo. Me atrevo, mi Cautache se llama, ¿no? Algo así. Sí. No voy equivocado. Bueno, vamos a ver. La Liga es una cosa y la Champions es otra. ¿Por qué en la Liga está funcionando el equipo y en la Champions no ha conseguido lo que tú persigues? Bueno, a ver. Hombre, hay que tener en cuenta que te has enfrentado al City, al Tottenham, a la Juventus, por ejemplo, ¿no? Sí, la Champions estamos ahora mismo en la mitad de la competición. O sea, 4 partidos, quedan otros 4. Eso es. ¿Cómo lo tienes enfocado esto, Marcelino? A ver, nosotros yo creo que competimos a un grandísimo nivel contra el Tottenham, competimos a un grandísimo nivel contra la Juve y contra el Manchester City, que son 3 equipos de muchísimo nivel. Creo, desde la sinceridad, y creo que
la objetividad que merecemos más puntos de los que tuvimos. Después de todo esto, pues se nos presentaba el partido donde nosotros éramos favoritos. Por primera vez, creo que, bueno, pues contra esos 3 equipos los favoritos eran ellos. Pero contra el Pafos el favorito es el Villarreal, efectivamente. Por eso es. Pero contra el Pafos nosotros debíamos asumir que nosotros éramos los favoritos. ¿Y qué pasa? Pues bueno, te sale ese partido extraño donde, habiendo no jugado bien, alejados de nuestro mejor nivel de rendimiento, pues tal como se discurrió ese partido, lo normal es que de 10 partidos si hubiéramos ganado 6 o 7, hubiéramos empatado 2 o 3 y hubiéramos perdido el que perdimos, ¿no? Porque el rival solamente tiró un tiro a puerta. Pero cierto es, y debemos de asumirlo como un error grande, porque no estuvimos al nivel que sí, fue un partido extraño, efectivamente, de esos partidos que salen mal y que no tienen solución. Esa es la realidad. Es que es así. Yo siempre digo que la culpa no es del rival, la culpa es de nosotros por no haber llegado a ese nivel, cuando, bueno, pues eran circunstancias adversas, pero que teníamos que luchar contra todas ellas. Seguro que ese partido, a nivel motivacional, no era el partido que implicaba una mayor motivación en la Champions, pero el hecho de ser un partido de Champions indicaba, por un lado, tenía que ser así, que teníamos que estar al 100% motivados, y por otro, pues la dificultad que cualquier partido de Champions entraña, y que nunca es fácil ganar fuera de casa, porque vemos que hay otros partidos que también ofrecen sorpresas, ¿no? En esa misma jornada el Karabakh empató con el Chelsea, ¿no? Entonces, por eso digo que tuvimos ese error, hay que asumirlo como tal, y entonces ahora pues tenemos que seguir en la pelea, intentar pues de estos 4 partidos ganar el máximo número de puntos posibles. Tenemos 2 partidos fuera de casa, tenemos otros 2 en casa. O sea, ¿ves factible meterse ahí entre los 8 primeros? Lo veo difícil, pero no imposible, tenemos ¿no? que luchar por ello, sí. Ahora tenemos un partido también muy complicado, que jugamos contra el Dortmund allí, pero bueno, a ver si somos capaces de lograr un buen resultado. Si estamos al nivel de los partidos con los que jugamos, pues podemos hacerlo, y a ver. Bueno, me están escribiendo ahora algunos seguidores del Atlético de Madrid, oyentes, que me dicen, hombre, pregúntale si Marcelino alguna vez pensó cómo entrenar al Atlético de Madrid, si tuvo la oportunidad, si puede ser el heredero, el sucesor de Cholo Simeone. Sabes que Matteo Alemany ahora mismo es el gran jefe del Atlético de Madrid, ¿no? Es una apuesta importante, conoces bien a Matteo Alemany te conoce perfectamente. ¿Podría darse esa opción en un futuro corto? No, mira, yo no creo que esa posibilidad se dé. Primero porque el Atlético de Madrid tiene un grandísimo entrenador, que creo que ya lleva mucho tiempo y llevará muchísimo más, porque es una leyenda dentro del Atlético de Madrid. 14 años ya, Marcelino, eso en el fútbol español. Esto es increíble. Por eso yo siempre increíble digo, y casi imposible, por decírtelo. Fíjate. No, por eso. El mérito que tiene Simeone es mayúsculo, vamos, porque eso es un récord. Eso son estar, yo creo que 14 años en un mismo club es ganar muchísimos títulos. Entonces, yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Bueno, pues es posible que alarguemos el contrato, ¿no? Sí, con el equipo. Nuestra unión durante más tiempo y bueno, pues es ahora mismo lo que tenemos en la cabeza es preparar muy bien el partido contra el Mallorca, intentar ganarlo y luego ir a Dortmund a jugarnos ahí un partido súper atractivo y a la vez pues muy importante para nosotros y luego pues lo que vendrá, pero sí que bueno, pues yo creo que estamos ahora más cerca de continuar en el Villarreal que de ninguna otra opción. Oye, Marcelino, si llega en su momento la selección, ¿qué pasaría? Yo creo que eso sería el mayor sueño que sí, a que te gustaría. Lógicamente, es lógico que lo digas y que lo pienses para un entrenador. Bueno, no creo que eso pueda ofender a nadie. ¿Pero por qué va a ofender? Claro. No, por eso puedo yo creo que contestar abiertamente. A la vez,
a la vez que es un sueño, sería pues el mejor colofón posible, también a la vez sé que ofrece la mayor dificultad posible. Así que Ay, bueno, pues solo te queda eso ya, por la selección española, que te la mereces también por el largo recorrido que has tenido en el fútbol español. Bueno, estás ahí, o sea, estás ahí, yo sé que estás ahí. Has podido estar en un momento determinado, pero sigues ahí y estás ahí. El futuro de la selección, Marcelino Forever, ¿por qué no? Es importante. Bueno, he invitado también a Marcos López Aragón, que es el estratega de goles, muy futbolero, es el editor jefe de Babel España, que quiero que esté también con nosotros, porque tiene preguntas seguro que muy futbolísticas y muy significativas en estos momentos. Don Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Un placer, Marcelino, encantado de saludarte. encantado, buenas noches. Oye, veo que estáis jugando un poco a fútbol ficción, ¿eh? Habéis hablado del Atlético de Madrid, ahora de la selección española. Bueno, pues como estáis hablando de fútbol ficción, yo creo que se os ha dejado pasar algo, ¿no? Y quiero hablarle también a Marcelino de ello. Yo veo en Marcelino ADN Premier League. Y esto es una cosa que nunca internamente nos hemos planteado, ¿no? Pero un fútbol de transiciones rápidas, vertical, que carga el área con muchos jugadores, que controla perfectamente el balón parado. Yo no sé si Marcelino, en ese fútbol ficción del que estamos hablando, se ve también con ese ADN Premier League. No sé, a ver, tuve varias opciones de entrenar en la Premier, pero quizás pues el momento o aquellas opciones no me convencían plenamente. Y bueno, pues van pasando los años y no se da aquella circunstancia a nivel profesional y familiar como para tener esa experiencia. Yo la verdad es que ahora mismo, si me preguntas, estas preguntas que me hacéis ahora, si me las hacéis hace 10 años, pues las contestaría de forma muy diferente, porque ahora en mí, en este momento de mi trayectoria profesional, prevalece mucho más el estar satisfecho donde estoy trabajando, el disfrutar de mi profesión, el que pensar en el futuro. Yo creo que ahora mismo pues estamos súper contentos en el Villarreal. Llegamos aquí hace 4 días, se cumplieron 2 años de que llegamos aquí por segunda vez. Y bueno, vinimos en unas circunstancias complicadas, con el equipo que iban 13 jornadas disputadas, desgraciadamente ya 2 entrenadores destituidos, y en esas 13 jornadas el equipo llevaba 12 puntos, ¿no? Bueno, pues mira, 2 años después el equipo está en una situación completamente diferente, tercero en la tabla, muy cerca de los lugares altos, por tanto y en puntuación lo mismo, muy alejados de abajo y jugando la Champions. Y eso es lo que nos llena de satisfacción, haber venido en un momento complicado y bueno, pues con el trabajo de todos, del club, de los futbolistas, por supuesto, que son los más importantes, y del cuerpo técnico, haber modificado totalmente esa trayectoria. Oye, ya que habla, y ahora, pues, ¿qué queremos? Ya que habla ¿Queremos Marcos, seguir disfrutando? Sí, pero ya que habla Marcos de la Premier, a ver, de todos los equipos que hay en la Premier, ¿a qué equipo te gustaría haber entrenado en su momento, Marcelino? Bueno, yo creo que a cualquiera de los grandes, pero... ¿Quién? Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, a ver. No sé, no, es que Aston Villa. No me gusta nunca hablar así de situaciones irreales o hipótesis. En la vida nosotros tenemos que ir tomando decisiones. Yo siempre digo que un entrenador, cuando no entrena, el momento más importante es decidir dónde vuelve a trabajar, porque no puedes fallar. 2 fallos consecutivos es volver a empezar. Claro. Y entonces pues nos ha tocado esto, de lo que estamos orgullosos. Ahí está nuestra trayectoria en estos 20 y pico años, donde creo que hubo muchísimos éxitos y muy pocos momentos de decepción. Algunos ha habido. Sí, pero... Por ejemplo, te lo quiero preguntar, es importante, también en la entrevista hay que hablar de lo bueno y también de las cosas que no han salido bien. Por ejemplo, Sevilla y Marsella. Bueno, a ver, son 2 situaciones muy diferentes. Sevilla, creo
que nosotros tomamos una decisión en un momento no adecuado, creo que por poco análisis, y bueno, pues sabiendo que aquel equipo en aquel momento necesitaba muchísimos más cambios de los realizados, afrontamos, pues, digamos, el reto. Entonces, bueno, pues esto es responsabilidad de quien lo acepte, no de quien te lo ofrece. Bueno, hay que arriesgar también, efectivamente. Hay que arriesgar. Bueno, pero siempre hay que arriesgar midiendo bien las cosas. Antes te decía que después de una destitución, reiniciar el trabajo es la situación más complicada porque no puedes fallar. Bueno, no era mi caso porque no había sido destituido, sino que veníamos de haber hecho pues una segunda vuelta maravillosa en el Racing, en la segunda etapa, que también está en una situación muy, muy complicada. Yo creo que prácticamente nos estaba a un punto del descenso, justo por encima, y me parece que hasta el final sumamos números Champions, y bueno, pues surgió esta oportunidad. El hecho de entrenar a un club grande, pues creo que nos atrajo en exceso sin analizar suficiente, o sí que analizamos sin exigir lo suficiente. Y cuando eso sucede, luego puedes equivocarte, como así sucedió. No solamente me pasó a mí, sino a los entrenadores que fueron posteriormente a nosotros, claro. hasta que pues el Sevilla afrontó una reestructuración muy amplia de la plantilla, como ya suponíamos nosotros, ¿no? Pero también de esas experiencias se aprende. Para mí, yo creo que fue sin salir bien, o para nosotros, pues fue una experiencia muy buena, porque en el error, o del error también debes de aprender, quizás mucho más que del acierto. Y creo que eso, o aquella experiencia también nos hizo ser mejores en el futuro. Y en el Marsella fuiste porque estaba allí Pablo Longoria, ¿no? Pues sí, pero el Marsella es que no... Pero en Francia, en los equipos franceses, ¿quiénes mandan? A ver, ¿los dueños o los ultras, querido Marcelino? A ver, bueno, de verdad, ¿quiénes mandan ahí? No, yo ni lo sé ni me interesa mucho tampoco. No es mi labor. Lo que es que, bueno, pues fuimos a Marsella y siempre para lograr luego buenos resultados o malos tienes que tener tiempo. Si no tienes tiempo, nosotros en tres jornadas el equipo estaba colocado en Champions. Y eso fue una situación que muy raramente pues sucede en el fútbol, darse aquellas circunstancias, pues a amenazar al que era el presidente del club. Tremendo, eso es tremendo. Eso hay que vivirlo, Muy, muy extraña. Bueno, afortunadamente, antes de que nos amenazaran a nosotros, nos fuimos. Claro, hiciste bien. Lo más inteligente que hiciste. Sí, no, sin ninguna duda. Yo creo que cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y aquel tiempo, pues bueno, también nos enseñó, pero no nos dio tiempo a enseñarnos todo lo que hubiéramos querido. A nosotros nos hubiera gustado seguir y vivir esa experiencia en la dificultad, pero bueno, surgieron una serie de circunstancias alrededor del fútbol que eran, bueno, pues o no tenían explicación, ¿no? Y bueno, así como tú dices, también quizás pues fui allí porque estaba un amigo. Y en la vida, pues bueno, en los amigos siempre hay que siempre confiar, estoy de acuerdo contigo. aunque luego pues pueda ser que no. Fueron otras circunstancias distintas y diferentes, efectivamente. Bueno, vamos ya a terminar. Marcos, ¿cómo definirías a Marcelino? Tú siempre hablas de los técnicos modernos. ¿Es moderno, innovador? ¿Es de la nueva ola? Sí, además vamos a terminar con una muy buena que es de juego, y es que en el mundo de los sistemas híbridos, de las bandas asimétricas, de los laterales en pasillo interior, Marcelino es un fiel defensor del 4-4-2, y quiero despedir esta entrevista para que él haga una semi-reivindicación de los valores diferenciales por los que él se mantiene fiel a ese sistema que conoce al dedillo. Bueno, yo creo que no estás en todo lo cierto de lo que acabas de decir. Cuéntame. Porque nosotros en el Villarreal utilizamos dos estructuras claramente diferentes a la hora de atacar y a la hora de defender.
defendemos con un 4-4-2 que modifica su estructura en función de la zona del campo donde defiende, si es en campo contrario o en bloques medios y bajos, y atacamos con una iniciación de 3, con 2 pivotes, 2 jugadores por dentro, 2 bandas, que en una pues es un extremo y otro un lateral y un punta. Entonces no es el 4-4-2 que tú acabas de Sí, metiendo a Moleiro por dentro, exacto, Buchanan por fuera cuando bueno, pues eso que acabas de decir de asimétrico y todo eso, eso es precisamente lo que el Villarreal, desde mi segunda etapa, y llevamos 2 años jugando de esa forma, en ataque. Control de la distancia por líneas, yo creo que la mejor seña de identidad quizá, ¿no? No lo sé, eso lo tenéis que decir vosotros. Yo no tengo que decir lo que es lo mejor que nosotros hacemos. Nosotros intentamos hacerlo todo bien. Messi lo puede decir, lo ¿no? mejor posible. Unas veces sale, otras no. En aquella final de Copa del Rey, un Barça con Busquets, Rakitic, Artur Melo, Coutinho y Messi. Imagínate si no hubiera un gran control de la distancia entre líneas, lo que podía haber sido aquello. Y mira, Valencia fue campeón de tu mano. Yo creo que un enorme éxito que ya le gustaría al Valencia volver a repetir. Bueno, el Valencia ganó aquella final de Copa porque fue con distancia o sin distancia, o con asimetría o sin asimetría, fue muy superior al Barça. Ya veo que ese lenguaje no te gusta, Marcelino. Por eso, no. Qué gracia. Sí que me gusta, pero es que, por ejemplo, no puedes, yo creo que a la hora de decir o definir a un entrenador, pues tienes que analizar bien todo lo que hace en toda su carrera. Y si juegas, no es encasillar. A mí no me gusta encasillar a las personas ni a los profesionales de forma facilona, podemos decir. Tú analizas un equipo y dices, oye, ¿cómo juega? Y luego te puede gustar más o menos, o ser más o menos intenso, o ser más o menos organizado, o ser, yo qué sé, pero a mí sí que me gusta, porque es porque precisamente ahora nosotros utilizamos esa asimetría para jugar en ataque. Pues intentamos ser muy asimétricos en ataque y muy simétricos en defensa. Y otros intentan otra cosa, y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal. El fútbol está hecho para divertir y para ganar, así de claro. Y sobre todo, y los entrenadores, y no hay más. Creo que estamos hechos para intentar optimizar el rendimiento lo que tienes, efectivamente, la plantilla que tienes de los futbolistas, y adaptarte a ellos. Y luego, pues bueno, si sacas el máximo, intentas, ¿no? Que es muy difícil sacar, y además, ¿quién mide sacar el máximo rendimiento individual? Pero si intentas optimizar esos rendimientos, y esos son lo suficientemente satisfactorios, lo normal es que tienes un buen funcionamiento colectivo. Y el buen funcionamiento colectivo, pues es lo que te permite lograr buenos resultados y conseguir objetivos. Bueno, Marcelino, menuda lección de fútbol que has dado esta noche. No, lecciones no, opiniones. Opiniones. Ay, qué grande. Lección, el que pueda dar lecciones en este mundo tan abierto y que tan apasionante, pues que lo hagan los demás. Yo, en mi caso, me gusta dar mucho más opiniones. Bueno, yo lo que quiero es que pelees por la Liga, que estás ahí, y si no, que te metas en la Champions. Imposible, Pablo, imposible. Ya no sé que es imposible, pero bueno, hay que decirlo, hay que estar ahí, ¿sabes? Claro. No, hombre, lo que nos llena de satisfacción es... Tú me lo has dicho, el reto es muy difícil ganar la Liga, pero por lo menos ser el líder de la otra Liga, que ya es un éxito importante. Sí, no cabe ninguna duda, y siempre... Perdón, que es muy complicado compatibilizar para un equipo que no tiene ese hábito jugar la Champions y competir en Liga sin que la Liga o sin que la Champions te distraiga, pues ver que prácticamente casi va un tercio de competición y ir terceros en la Liga, pues a la vez que jugamos la Champions, aunque nos gustaría también, como acabamos de hablar, mejor en la Champions, pues creo que tiene un grandísimo mérito, y por eso estamos muy satisfechos de que el equipo si compite en la Champions, unos días mejor, otros peor, y todavía confiamos en clasificarnos, pero lo que sí nos llena de satisfacción es que bueno, pues en la Liga
somos muy competitivos. Solamente hemos perdido 2 partidos y bueno, pues llevamos 26 puntos de 36 y prácticamente todos los equipos que juegan en Europa en la actual temporada solo nos resta jugar contra el Barça, lo que hace indicar que bueno, pues estamos en una muy buena disposición, que no nos podemos confiar, que nos tenemos que mentalizar para seguir en este camino, que no va a ser fácil, pero que lo vamos a intentar. Bueno, termino ya. Bonita charla hemos tenido esta noche en sintonía de goles, en el clásico de la radio deportiva. Termino con esta pregunta, Marcelino. ¿Quién juega mejor, el Madrid o el Barça? Bueno, eso lo dejo para vosotros. Eso lo dejo para vosotros. Ay, vosotros que ¿Eres asturiano? No me seas gallego, que eres asturiano. No, es que, bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo creo que el Real Madrid está iniciando un proyecto y todo eso requiere un tiempo. Y yo creo que la paciencia es lo que pedimos los entrenadores cuando iniciamos proyectos. Y el Barça, pues para mí, en esta primera parte de la competición, bueno, en este primer tercio, creo que hubo futbolistas lesionados que no le permitieron o que no alcanzaron su mejor nivel aún. Jugadores que la temporada pasada resultaron absolutamente, te iba a decir, muy vitales, importantes. claves, sí, señor. Sí, por no decir determinantes. Y lo que sí creo es que el Barça, siendo ofensivamente muy similar, súper atractivo y que me parece que hace un fútbol espectacular en cuanto a ritmo de balón, llegadas y ocasiones de gol, sí que creo que es más vulnerable en defensa. El año pasado encajaba menos goles y el equilibrio es al final el que te da los campeonatos. Entonces creo que en defensa, no sé si... Lleva 15 goles encajados ahora, efectivamente. 15 goles en 12 partidos. Son muchos goles, para un Barcelona. Son muchos goles, sí. Claro, son muchos. Claro. Y entonces, pues, no sé, porque tampoco tengo el análisis suficiente, si es porque le han faltado jugadores importantes, porque yo sí que creo que Íñigo Martínez pues es una baja importante, y porque en la temporada pasada, en momentos que faltó también el Barça fue un poco más vulnerable, ¿no? Y luego, pues a nivel general, que eso es un análisis más detallado y en el que yo tampoco ahora tengo suficientes argumentos para entrar, pues a lo mejor no sé si, pero algunas, pues bueno, me gusta también escuchar al resto de entrenadores, sobre todo de cada equipo, y sí que veo a Phil, pues decirle que a lo mejor le falta intensidad en la pérdida o a lo mejor un poquito más de solidaridad en el trabajo defensivo, y que le están haciendo más ocasiones. O, bueno, pues siempre es un poquito de aquí, un poquito de allí. Yo creo que el campeón siempre, y además que en su plantilla no ha tenido muchas modificaciones y tiene el mismo entrenador, pues si todas estas circunstancias se dan, creo que siempre es el máximo candidato para volver a lograr el título. Puxa Asturias, Marcelino García Toral, entrenador. Puxa siempre. Un abrazo fuerte, gracias por estar en Venga, Goles. Hasta pronto. Un abrazo. No te olvides que la Española patrocina Goles. ¡Qué elegancia! Es algo distinto y diferente. Valor de marca. Y además es de las nuestras, es española. Camisería laespañola.com. Entra en internet y verás lo que quieras. Y además estamos en Instagram. La Española Moda. ¿Qué más se puede pedir? Insisto, valor de marca y española. ¿Qué es la Española? Paco Cecilio. Pues una marca líder en confección fundamentalmente de camisas, aunque también fabrica un total look para el hombre completo, de lunes a domingo, da igual cuál sea su forma de vestir, donde la principal característica es el diseño, la confección y fundamentalmente y más importante, todo fabricado en España. No te olvides, la Española, personalidad inimitable. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Vamos a hablar de la selección, que ya está prácticamente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de 3 en 3. Aquí ahora hay que hablar de 3 países para jugar un Mundial. Así están las cosas. España ganó, goleó a Georgia en Tiflis, 0-4, hay que decirlo, con un Oyarzábal sensacional. Tenemos un problema con el 9, no encontramos el killer que necesita España o que quiere la selección.
Bueno, y siempre tenemos a un jugador, no sé si falso 9, pero es un jugador ofensivo, lo hace en la Real, tiene gol. Morata no está, ni creo que vaya a estar ya para el Mundial, que era el 9 que tenía España. Quizá la asignatura pendiente que tiene esta selección, pero afortunadamente, con la ausencia de 6 titularísimos, España sigue ganando porque tiene, yo diría, algo que no tenía en Qatar, ¿no? El último Mundial tiene un plan B y un plan C, diría yo. ¿Cómo está mi amigo Eric Gutiérrez? Muy buenas, Sevilla. Buenas, ¿cómo estamos? Pues viendo a España y estando a gusto viendo a España porque es un absoluto lujo, Parrado, la verdad. Qué bien juega España. Está bien, está claro que es una de las favoritas para el Mundial, para ganar el Mundial. Mejor siempre estar de tapado en estas cosas, porque luego llegan las sorpresas, llega alguno y te la clava, ¿no? Y te la clava, porque un Mundial depende de muchas cosas, de la suerte, de detalles, al margen de que juegues de maravilla. Puede pasar cualquier cosa. Pero Parrado, es que es imposible ir de tapado. Es que no se puede. Es que aunque queramos venderlo, no se puede. Es que jugamos demasiado bien para ir de tapado. Ya quisiera Italia estar ahí de favorita, que ni siquiera, igual se queda sin Mundial otra vez, sin tercer Mundial. Eso sí que es sorprendente, lo de Italia. Eso sí que es sorprendente. Y teniendo en cuenta que en mitad de esas faltas a los mundiales, ha ganado una Eurocopa, Italia. Es verdad, es algo llamativo y sorprendente. Yo no sé qué pasa con esta selección, que ahí está Gattuso de seleccionador ahí, ¿no? Entrenador, con Italia. No sé si está Spalletti ahora, porque como han cambiado tanto, igual está Gattuso, igual está Gattuso que como último recurso. Yo creo que al final acabarán entrando, o sea, yo creo que la repesca Hombre, pienso que sí, pero hay que jugar 2 partidos, y esa un partido, sí, es Gattuso el semifinal y final. Es Gattuso el seleccionador, sí señor. Exactamente, sí, entonces son 2 partidos que tienes que ganar, me refiero que es un partido contra cada equipo, o sea que vamos, que como el Mundial, ¿no? Pero bueno, volviendo a España, es que yo tengo la sensación de que es imposible ir de tapado, porque como bien decías al inicio, es un equipo que tiene plan A, plan B, plan C, plan D, tiene todos los planes, que tiene todos los perfiles. Pero tú fíjate en esos convocados. Las ausencias que tiene, jugadores titularísimos, empezando por Pedri, que es fundamental, y Nico y Lamine, vamos, yo diría que todos los frentes de ataque, al margen de Oyarzábal, que yo creo que va a ser el 9 sí o sí en el Mundial, si no está lesionado. O sea, Lamine, Nico y Oyarzábal. Y tiene más alternativas seguro ahí, con Pedri por detrás de ellos. No sé, porque a este le gusta jugar un 4-2-3-1, por ahí van los tiros de Luis de la Fuente, ¿no? Sí, yo ya te lo comentaba antes, los otros días que hemos estado hablando, yo creía, ¿no?, que Pedri iba a quedarse en la base, da igual con quien volviese, pero iba a estar en la base. Claro, es que llega Fabián, te hace 2 asistencias y es prácticamente el mejor del partido junto con Oyarzábal. ¡Ostras! Ya es que me hacen dudar. Pues a Pedri hay que meterlo. Pero es que Fabián no se puede quedar fuera. Y es que ves a Baena jugar y dices, oye, ahí yo empiezo a tener dudas de si Nico Williams es titular en esta selección viendo el nivel de Baena. Sí, pues es verdad. Ahí puede haber variantes importantes. Aunque yo creo que la lista, los 26 jugadores los tiene claros en la mente ya Luis de la Fuente si no hay lesiones, Yo creo que igual está muy decidido todo, Le doy un par de cambios, ¿no? Un par de jugadores que igual no tiene claro. No lo sé, Probablemente tengas razón y tenga los 26 ya. Pero yo, alguna duda yo creo que podría llegar a tener el tercer delantero centro, un último centrocampista y que pueda preferir que vaya pues un Barrios en lugar de un extremo más. Yo creo que hay igual un par de huecos, pero es que esto es tremendo. Es que estamos en noviembre. Pero tú imagínate el centro del campo el otro día, en Tiflis, por ejemplo. Sí. Fabián. Sí. Fabián, que hacía tiempo que no jugaba, estaba lesionado, muchos problemas en el PSG, pero bueno, cogió la forma y ahí titularísimo. Y luego con Merino y Zubimendi, ¿cómo están los dos? Es que Merino es el máximo goleador con Oyarzábal. Prácticamente los 2 jugadores que estuvieron en la Real en su momento juntos. Ahora están separados. Totalmente. Y hablando de Zubimendi, oye, pero que Zubimendi está supliendo al antiguo Balón de Oro. Bueno, el 52, casi el 53%, Eric, de los goles del 2025 se los reparten a partes iguales Oyarzábal y Merino. 8 cada uno, No, es que es tremendo. 2 jugadores que si nos preguntan antes de que iniciásemos este ciclo ganador con la Eurocopa, 2 jugadores que bien, pero que Merino se hablaba de si iba o no iba a esta selección. Y de Oyarzábal, la gente yo mismo recuerdo hacer un vídeo haciendo nuestra lista, no sé para qué parón de selecciones era, hicimos un vídeo en el que mi compañero Guillo me decía, oye, yo voy a meter a Oyarzábal, y yo le dije, Guillo, no metas a Oyarzábal que la gente va a decir que no es fútbol. Y hablándole un poco en broma, ¿no? Pero es que viendo este Oyarzábal, es que no, me ha callado la boca a mí, a toda España.
Oye, O sea, Arzabal de verdad, tiene que estar en ahí, niveles- tiene que estar en la selección. No es un 9, no es un killer, como a mí me gusta, pero bueno, es un jugador que da resultados, o sea que tiene la confianza del seleccionador y le funciona, le está funcionando. Entonces, oye, hay que tirar de ello, no queda más remedio. Pero es que, ¿qué haría esta selección con un Haaland? Bueno, un Sí, Haaland, claro. imagina, con un asesino, a un killer ahí arriba, madre. Es que, pero yo creo que es imparable. O sea, me recordaría a una selección de España 2010-2012 si Messi hubiese jugado con España. Pero tú imagínate las variantes que tiene, no ya por la banda, sino el juego interior, ¿no? Los Sí, balones total. que meten y siempre tienen gol ahí, siempre tienen Sí, gol. y hablábamos, esta mañana en Deportes y Libertad hablábamos, si es que España tiene un fondo de armario infinito. O sea, porque de Tiene verdad, muchas alternativas. da sí, esa señor. sensación de que da igual quién llegue, da igual quién pongas, da igual quién juegue. Es que juega espectacular. Ferran, que a mí, por ejemplo, en el Barça, en los extremos no me gusta mucho, me gusta más en punta, pues que juega de extremo en España y es que lo hace genial. Sí, Es que también, siempre también. llega, siempre mete. Cubarsí, que no está teniendo buena temporada tampoco este año en el Barcelona, llega aquí y un error defensivo. Bueno, tú Laporte imagínate que igual. tuvo que colocar a Cubarsí Con Laporte. con Laporte, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo lógico es que juegue Lenormand y Hausen, es lo que dicen en su Sí, cabeza. sí, bueno, ¿eh? yo creo que De titulares esas para el son Mundial. los dos, sí, esas son, pero es que claro, Y Carvajal los suplentes- y Valdes si están en condiciones, si no están lesionados. Sí. Los laterales, lo tengo claro también. Y el bueno, centro del campo. yo Cucurella lo veo difícil que lo quiten, ¿eh? Cucurella- Sí, Borella está muy bien, pero bueno, conociendo un Sí, poco Carvajal yo seguro. el Paño y a De La Fuente, si están en condiciones jugarían estos con Pedri, centro del campo quizá más adelantado, con ese, metería también a Pedri, Fabián y Merino, ¿no? Igual. Fabián, Merino, sí, eso seguro. Sí, pero y Zubimendi también tiene que jugar, ¿no? Es que No sé, es que es muy complicado. Si está Pedri, yo creo que Zubimendi no va a ser titular. yo creo que igual se cae Merino, es que no lo sé. Y luego o sea, vamos a ver, porque arriba, bueno, Yarzabal seguro, Lamine Yamal seguro, y luego con lo que tú dices, una variante puede haber en la banda con Nico Williams, ¿no? O Vete a Sí. Baena ahí. Bueno, Yo creo que depende del equipo, ¿no? Igual Claro. habrá equipos en los que igual prefiere jugar en algún punto 4-4-2 y meter a Baena en izquierda. ¿tú crees que Algún mañana equipo va a que haber muchos cambios o va a apostar por...? Sí, no, yo creo que mañana es día para, si tiene alguna duda, si quiere hacer alguna probatura de La Fuente, que no es mucho de probar, Claro. pero si quiere hacer algo, tienes que ponerlos, y yo creo que mañana no se puede ir con la mentalidad de que Turquía te puede meter 7, yo lo siento mucho. Eso es más, imposible. la hombre. propia Turquía Eso o sea, es imposible. me parece una moto invendible, se quedan piezas. Vamos, ni de coña, como se dice, Eri, ya Pues te lo digo yo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que Fornals tiene que jugar, oye, lo lleva después de 4 años, el Sevilla además, me parece un buen sitio para que juegue Fornals, y alguna prueba, ¿no? Oye, evidentemente pues yo, Raya que juegue también, Borja Iglesias, yo a Borja Iglesias sí que lo ponía 100%, porque creo que ese puesto de tercer delantero está abierto, es uno de los pocos que está abierto. Mira lo que falló, Y me gustaría- en las ocasiones que tuvo, lo Sí, que falló el hombre. por es que eso lo no, digo. no le entra ninguna. Tiene mala suerte. Por eso también. Por eso lo digo, es que es un buen ese puesto, creo que creo que Ayoce podría llegar a entrar también, Samu también está ahí, evidentemente, que ha jugado mucho, no sé, Morata ya no cuento con él, pero bueno, quién sabe. Yo lo pondría para ver, oye, tiene el nivel sí, pero encaja en esta selección o no, de cara pues al último parón, que es en marzo, pero que ya es la finalísima, ya te estás jugando un título. Entonces es que la última prueba que puedo hacer es que es esta. Bueno, mañana lo contamos. 9:15 en la Cartuja. España, Turquía. Ahí está, casi nada. Clasificados, que no nos vendan la moto parrado, clasificados. Pero clasificadísimos, que se dice ahora. Y jugando mejor que nadie, que esto que no nos lo quiten, jugando mejor que nadie. Me gusta cómo juega España, sí señor. Seduce a la gente, enamora a la Total. gente, que es muy importante. Hasta mañana, Eri, cuídate. Hasta Un abrazo mañana. fuerte. Venga, un abrazo, Un chao. abrazo. Bueno, ¿cómo está Teresa Gómez? A ver, la dama de goles que está un poco tocada de la garganta. Un poco tocadita de la garganta, ¿no? Pero estás ahí. Aquí estoy. Sí, ya te escucho bien, además. ¿Me escuchas o no? Claro, hombre, Fíjate claro. que tengo la garganta un poco así, pero Nada, me escuchas Tú eres ya, ¿no? capaz de hablar contra todo, hasta con contra las anginas. Contra las, Contra vamos, las amigdalitis, contra la faringitis. Contra el frío, Y ¿eh? contra el frío también. Bueno, a ver, vamos con los sonidos de la selección. Así es, bueno, nos vamos del frío a Sevilla, no sé cómo hará en Sevilla, pero yo creo que un poquito Siempre buena más, temperatura. un poquito más de calor por ahí. Último partido de clasificación para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Y bueno, ha hablado Fabián Ruiz, centrocampista jugador del PSG, que vuelve a Sevilla, vuelve a su casa y bueno, esto decide su futuro con gran mención a su equipo de toda la vida, el Betis. Hola, bueno, la verdad que para mí una alegría inmensa, ¿no? Poder volver a mi tierra, a Sevilla. Esperemos que mañana haya mucha gente animándonos. La verdad que tenemos ganas de
de poder celebrar una clasificación del Mundial con toda la gente. La verdad que cada vez que hemos venido a Sevilla nos han apoyado muchísimo y bueno, la verdad que contento, ¿no?, de poder venir aquí, de ver mucho el escudo del Betis. La verdad que siempre lo he dicho, no me escondo, soy bético y la verdad que para mí es una alegría y bueno, siempre lo he dicho, ¿no?, me gustaría poder volver algún día, no sé cuándo, pero sí que siempre lo he dicho que me gustaría acabar mi carrera en mi casa, en mi equipo y bueno. Del Betis desde chiquitito. Del Betis, puro Betis. Ojalá le volvamos a ver a Fabián Ruiz vestido otra vez de... Yo creo que sí, es posible que vuelva cuando te viene su largo recorrido en el PSG. Que vuelva de nuevo a la Liga Española y lo haga que el Betis. Y Luis de la Fuente, ¿cómo está el funcionario? Ahí está. También habla el seleccionador, Luis de la Fuente, sobre, bueno, un poco el grupo de jugadores que hay, como equipo, como España y sin individualidades. Cuesta decirlo eso, ¿eh? La garganta. Esto decía... Silvia, de verdad, es que para mí es un honor, un orgullo que se hable de la selección. En la selección estamos todos. Yo creo que aquí tenemos que huir de las individualidades, la etiqueta de cada personaje, de cada individuo. Yo creo que lo importante es poner el foco en todo lo que representa esta selección para un país, para una afición, para gente... gente joven que se está fidelizando con la selección. Yo creo que eso es lo que debemos de destacar. Más allá de que hablemos que soy un futbolista, y por supuesto me ruboriza pensar eso. Yo lo único que trato, Silvia, es hacer cada día mejor mi trabajo, intentar que los futbolistas se sientan convencidos de lo que les proponemos, y para mí ese es el verdadero logro. Con que ellos se sientan seguros conmigo, no tengo vanidad ya de verdad para pensar en esas cosas. Y lo que quiero es estar a la altura de la exigencia de este reto tan importante que es dirigir a la selección de mi país. Bueno, ojalá hagan un muy buen partido mañana en la Cartuja. No puede quejarse, Liga de Naciones, Copa de Europa, la Eurocopa, bueno, ahora por el Mundial. Tiene muy buena racha Luis de la Fuente, ojalá veamos a España. Hay plantilla, y hay plan B, y C, lo tiene todo. Y D, Lo tiene todo. Tenemos muy buenos jugadores. Claro, teniendo... mucha plantilla. Teniendo lo que tiene, con buenos mimbres, se hace un gran equipo, ¿no? Que es lo que le pasa a la selección. ¿Tú crees que ganaremos? Hombre, ganar un mundial se gana, hay que tener suerte y hay que tener una racha y detalles en un momento importante del partido. No vale solo con ganar, así es. Fíjate lo que hizo Casillas, la que le paró a Robén, que fue vital hablando de la final. El santo. El santo de verdad. El santo Iker. Bueno, pues mañana más y mejor, ¿de así acuerdo? Es. Teresa, muchas cuídate, gracias. Chao. Localizamos filtraciones en tejados y goteras, así como en cubiertas de paso. Pablo Reparaciones de Tejados te ofrece la máxima seguridad y confianza para resolver tus problemas. Utilizamos todo tipo de tejas, como la plana, la árabe y la mixta, además de la teja de pizarra. Pablo Reparaciones de Tejados espera tus llamadas en el teléfono 679-168904. Repito, 679-168904. Atendemos llamadas de particulares y comunidades de vecinos. Ya lo sabes, ¿tienes filtraciones? Llama a Pablo. ¿Tienes goteras? Avisa a Pablo. ¿Quieres seguridad en tu tejado? Díselo a Pablo. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Barcelona, Mogabur, ¿cuántas cosas hay en Barcelona siempre, querido Antonio Guijarro? Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Parrado, buenas noches. Pero es que siempre de noticia en noticia, es que esto no para, es imparable lo que sucede en Barcelona. Empezando ya por Laporta, ha comenzado ya la campaña preelectoral de alguna forma, pensando en el mes de abril y mayo. Seguro. Sí, Laporta por un lado, Vela Joana por otro, Víctor Font también hoy, allí apareció Xavi en escena también, el que fuera jugador y técnico del Barcelona. O sea, bueno, Víctor Font, ¿tú crees que va a aglutinar un poco a toda la oposición que tiene Laporta en el Barcelona? Pues por ahí van los tiros. Sí, yo estoy convencido que la idea es esa. Además, lo hemos comentado alguna que otra vez. Por ejemplo, que hoy en esa presentación en la Fira de la plataforma transversal El Barça que volem, en donde están agrupados Sí al Futur, que es la candidatura de Víctor Font, Seguiment Fútbol Club Barcelona y Suma Barça, también Dignitat Blaugrana. ¿Cuántas cosas juntas? Mucha dignidad hace falta en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues vienen muy bien estas plataformas, estos grupos de socios y de socias que quieren
junto con Víctor Font, cambiar el signo de la realidad que estamos viviendo en estos momentos en el Fútbol Club Barcelona. Y en la presentación he podido seguir a través de streaming. Estaba invitado, pero no he podido estar en persona, pero he seguido por streaming toda la presentación. Ha sido un acto muy sencillo, pero muy bonito, y aparece en escena Xavi Hernández. Claro, ver a Xavi Hernández en la gira de Barcelona, esa foto, Antonio, es la que ha acaparado todas las portadas de todos. Claro. Es una bofetada, se ve menos a Font y más a Xavi. Se ve menos a Font y más a Xavi. Esa es la realidad. Es que mira, hay una cosa muy clara, Pedro. Laporta, cuando despide a alguien, lo despide, por decirlo de alguna manera, de unas maneras que no son las más correctas. Ya pasó con Messi y con Xavi. Una semana estaban abrazándose y dándose un beso, recordarás, en una rueda de prensa inolvidable, y a la semana siguiente se acerca a la Ciudad Deportiva y le dice: estás despedido. Hombre, yo creo que siempre hay un término medio entre las dos escenas, ¿no?, que presenciamos. Y no le gustó a Xavi las formas. Evidentemente no estaban saliendo las cosas bien a Xavi, pero hay muchas formas de hacer las cosas. Y como no le gustó, y como siempre Xavi ha tenido un buen feeling y una muy buena relación con Víctor Font, recordarás que en el 2021 Xavi Hernández, si hubiera ganado Víctor Font, él sería el entrenador, habría sido el entrenador del Barcelona. Por lo tanto, la relación estaba clara y no sabíamos en qué momento de la obra saldría a escena, ¿no? Y ha salido en el primer acto. Y más que van a salir. Yo estoy convencido, sí. Laporta, yo creo que está nervioso, lo sé, me consta que está nervioso, sí. Y cada paso que se da todavía mucho más nervioso. Yo creo que ya ni duerme, pensando en lo que puede venir. Él pensaba que lo tenía muy fácil, pero no quiere darse cuenta de que hay que respetar a todos los candidatos o a los precandidatos siempre antes de unas elecciones. Y Víctor Font tiene algo muy importante, la experiencia de haber perdido en los primeros comicios que él se presenta, y eso también es mucho a nivel positivo, a nivel de experiencia, ¿no? Entonces, todo lo que en aquel momento él no o entendió que no salió bien, ahora está tratando por todos los medios de hacerlo de una manera pues al gusto de los aficionados, ¿no? Hoy se ha querido reunir sobre todo con las peñas, con jugadores de todos los deportes del Fútbol Club Barcelona, de jugadores que han estado jugando con la camiseta del Barça, entrenadores. Ha querido reunirse con gente que siente el Barça y el barcelonismo. Y sobre todo el lema más importante: el Barça es de todos, no es de una persona. Evidentemente en alusión clara a Joan Laporta, que es el que manda en el cortijo en estos momentos, es el dueño del cortijo, y lo que decide Laporta pues es lo que hay, y esto no puede ser. Por eso tantos socios y socias del Barcelona se están uniendo a Víctor Font para conseguir llegar pues para intentar desbancar a Laporta de la proporción Barça, posible a las elecciones. Sí. Qué buena falta hace. Bueno, hay más temas. Y ya sabes que tenemos un sorpresón que en un momento determinado, no tardará mucho, saldrá a la luz y lo daremos en primicia en Goles. Acuérdate de lo que comentamos. Me acuerdo perfectamente. Víctor está preparándolo todo de una manera muy concienzuda. Como tiene que ser, y esto es de alabar, En secreto y sin que nadie se entere, que es como debe ser y cómo se deben hacer las cosas. Bueno, rápidamente, a ver, el próximo fin de semana, el Camp Nou a escena, 45.000 espectadores, la Liga con el Athletic Bilbao. ¿Ya confirmado? Pues sí, después de tantas fechas... 2 años y medio, imagínate tú, de horas. Y tantas historias para no dormir, por fin el ayuntamiento, que no eran tan malos como decían desde el Barcelona, o desde el entorno, mejor dicho, del Barcelona, el ayuntamiento accede a que puedan entrar 45.000 personas. Por lo tanto, el próximo sábado a las 4:15, frente al Athletic Club de Bilbao, se jugará el primer partido de Liga en este Camp Nou inacabado, pero en esa primera fase que, repito, tiene ahora sí las licencias para poder jugar partidos con 45.000 de momento espectadores. Pero fíjate la locura, porque nada más que hoy se sabía la noticia, en el Barcelona estaban
voy a ser sincero contigo como soy siempre, estaban locos porque llegara este tipo de noticias, porque ayer les dejó muy chafados a todos y a todas ver el Santiago Bernabéu, que parecía un estadio en Estados Unidos de la NFL de toda la vida. Y claro, cuando ven todo el show de ayer, lo bien que sale todo, claro, aquí estaban esperando como agua de mayo poder dar una buena noticia a los culés, y les ha venido perfecto que el ayuntamiento hoy les diera el ok. Pero fíjate, caben 45.000 espectadores en esta fase, en estos momentos. Hay 30.000 abonados, 15.000 entradas en taquilla, y los precios son de 199 euros en Gol Sur zona superior, 209 Gol Sur zona inferior, 238 en la primera gradería en la esquina, en un lateral 269, es imposible, es un en atraco, otra parte del esto, lateral hombre. Las entradas en el 319, fútbol. Es un atraco hasta esto. 400 euros y ya te vas a los 500 de tribuna y 589 en la zona central. Y fíjate, los socios tienen un descuento del 20%, pero si quieres entradas cerca de los banquillos, 750 euros cada entrada. Y si quieres estar junto al presidente, 1.000 euros junto al palco. Me parecen unos precios desorbitados. Y me parece que con estos precios, al final, es entendible la desafección que existe ahora mismo entre el culé y el Fútbol Club Barcelona. Estos precios, Pedro, son para ahuyentar a los socios no abonados y para ponérselo en bandeja a los turistas. Por lo tanto, me parece una de las peores formas de premiar a los sufridos socios y socias de toda la vida del Fútbol Club Barcelona. Pues sí, así como suena, sin paliativos. Es un atraco a mano armada, vamos a decirlo así con mayúsculas, ¿no? Bueno, para terminar, a ver, mañana voy a hablar del tema de la Caixa con el Barcelona, que pueden romper relaciones después de 50 años, se dice pronto, ¿eh? La Caixa, bueno, hombre, yo pienso que no, porque la Caixa es la que mantiene económicamente al Barça, de alguna manera, vamos. Bueno, de momento llevan 5 meses sin poner los logotipos. Algo pasa ahí. Es una realidad. Algo pasa ahí. Ellos dicen, en el Barça dicen que todavía siguen las negociaciones, en CaixaBank también, pero la realidad es que ahora mismo no sale ningún tipo de logotipo. Y el Barcelona está mirando otro tipo de entidades bancarias. ¿Qué habrá pasado para llegar a esta situación? Si quieres, mañana lo ampliamos, mucho más. Pero para terminar, si quieres... Las juergas de Lamine Yamal, a ver, vamos a ver. ¿Se cuida de la polvagia o es que está abonado a luz de gas hasta altas horas de la madrugada del otro día con su pandilla de amiguetes, esa que tiene? Bueno, yo no puedo decir que esté abonado en luz de gas, pero el otro día... Bueno, yo he leído luz de gas con unos amigos. Una columna de Emilio Pérez de Rozas, efectivamente. Maravillosa, de Rozas, claro, donde cuenta el tema, lo conozco bien, de los privés, de las y amiguitas. Sabes que tiene muy buena información. Sí, tiene buena información. Además lo cuenta con y todo en el artículo del Periódico de Cataluña lo detalla todo perfectamente. Y con mucha elegancia, además. Con mucha elegancia y todo perfectamente. Y lo que tenemos que decir al público que nos está escuchando es que Lamine Yamal estaba con unos amigos en luz de gas, en un reservado, luz de gas, y el sitio favorito de Laporta que me decías tú antes. Claro. Y ahí estaba hasta las 3 y pico, casi 4 de la mañana. Claro, si en un momento determinado ha terminado la temporada... Así no se cura la polvagia, ¿eh? Pero escucha, si termina la temporada y el chaval quiere irse con los amigos de se vaya, no pasa nada. Claro. Pero en plena temporada y con los problemas que tiene con la pubalgia y tal y como está todo el foco mediático pendientes de él y sabe que en cualquier momento van a hablar y van a decir, pues da la impresión que hace lo que le apetece y cuando le apetece. Y esto en el Barcelona, pues si existiera una directiva como Dios manda y un presidente como Dios manda, le llamarían al orden y le dirían, oiga usted, ¿seguro? Yo le estoy pagando cerca de 40 millones brutos al año y usted tiene que comportarse como un profesional. Ay, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que tiene que ser? Evidentemente. Tú imagínate Laporta, luz de gas, Vía Véneto, ¿cómo se llama el otro sitio donde le gusta ir a comer o a cenar? ¿El otro restaurante en Barcelona? Además de Vía Véneto, el otro. Vía Véneto, sí. Vía Véneto y el otro, el Botafumeiro. Eso, el Botafumeiro. Buenos restaurantes. No sabe nada. Es una pasada todo lo que pasa. Pero luego dices todo esto y somos anticulés, vamos en contra del Barça
vamos en contra de los intereses del FC Barcelona, sobre todo de queremos desestabilizar la plantilla y chorradas y mamonadas que no se cogen por ninguna parte. Algún día la gente que todavía tiene la venda puesta en el Barcelona, socios, socias, amigos, amigas, aficionados, algún día se darán cuenta que todo lo que decimos es porque algún día se va mejore todo. La situación. Está claro. Ese es que se hagan las cosas mejor. Por el y bien esto del evidentemente Barcelona. se tendrá que hacer con otro presidente, no cabe la menor duda. Hasta mañana, Antonio. Guijarro, un abrazo fuerte. Saludos. Un abrazo, Bonanit. Te recomiendo una cosa. Estamos en el clásico de la radio deportiva, pero te voy a hablar de un dentista de cercanía y de proximidad. Un hombre además que ama la radio, el doctor García Nieto. Dentigo Odontólogos. Está en el barrio de Salamanca. Es una clínica dental de toda la vida. Jorge Juan 83, primera planta. Y tiene un teléfono de cita previa. Llama y con seguridad te van a atender a la primera. 91-578-1311. Repito, 91-578-1311. Feliz sonrisa y eterna, no te olvides. ¿Necesita un dentista de confianza al precio justo? Ven a Dentino Odontólogos en Jorge Juan 83. Llámanos al 91 578 1311. Soy el doctor García Nieto y más de 100.000 tratamientos nos avalan. Te doy mi palabra. También sociedades. Dentino Odontólogos 91 578 1311. Bueno, Pablo Cánovas, mañana vamos a centrarnos de lleno en el tema de Italia. Podría perderse un tercer mundial consecutivamente, algo que es inexplicable y que nadie entiende cómo es posible que en esta ocasión también Italia vaya a la repesca, tenga que ir a una repesca para meterse en el mundial. ¿Qué pasa con la selección italiana, Pablo? Inédito. En Italia se respira un clima de desesperación, Parrado. Estamos hablando de que podría ser una tercera debacle mundialista para la selección italiana. Y bueno, se le achacan muchas cosas, ¿no? Se habla de una falta de cohesión del grupo, de que no se apuesta por el talento joven, pero realmente Italia tiene un problema también de jerarquía. Estamos hablando de que ahora mismo ninguno de sus jugadores está en un top 10 mundial. Pero no hay ningún líder dentro de la selección italiana. Gattuso es el seleccionador ahora mismo, ¿no? Correcto. Vienen de caer con Gattuso ahora, van a la repesca, se pueden enfrentar con fantasmas del pasado. Ajá. Se verían son 2 semifinales y se podrían ver o bien con Suecia, que ya les eliminó y les dejó fuera del Mundial, o bien con Macedonia del Norte, que fue otro de los que le dejó eliminado, con Mancini. Sí. No, es tremendo lo que le pasa a Italia. Yo es que no lo puedo entender, porque, hombre, jugadores italianos hay buenos jugadores italianos. ¿Qué pasa? ¿Que no aciertan en la lista que da Gattuso? ¿No lleva a los jugadores que tiene que llevar? Porque la Serie A sigue funcionando, la Serie A italiana, la Liga italiana. Estamos hablando de que el Inter ha sido finalista, ¿no? De Champions League las últimas 2 pasadas ediciones. Entonces no es un tema de jerarquía del fútbol italiano, pero sí del crecimiento del futbolista, del calciatore italiano, de cómo se apuesta por la cantera, cómo se maneja todo ese tema. Vemos ahora en el Mundial Sub-17 en Qatar que Italia va primera de grupo, pero no terminan de jugársela y apostar por los más jóvenes, como sí lo está haciendo España, ¿no? Luis de la Fuente. Hemos visto que es un entrenador, un seleccionador que los ha llevado de la mano a los Lamín, Cubarsí, además etcétera. les conoce desde pequeños, y también es importante eso. Claro, desde categorías inferiores algo está fallando en Italia, tiene que mirárselo, porque indudablemente sería un fracaso que el fútbol italiano se pierda otro mundial. Sería el tercero de forma consecutiva, inexplicable. Una selección que ha sido campeona del mundo muchas veces. Inexplicable. Y Noruega, de celebración absoluta. No me está hablando el rey, el héroe. Cuando Noruega jugó su último mundial, en el 98, que cayó en octavos, Haaland no había ni nacido. Fíjate. Estamos hablando de que es algo inédito. Pues nada, mañana lo preparamos y lo contamos, ¿de acuerdo? Genial, un Hablaremos placer. con Italia. Piacere mío, piacere mío. Hasta mañana, Pablo Cánovas. Esto es todo, mañana más, misma hora, misma sintonía. Adiós, people, hasta mañana. Goles con Parrado. Simplemente periodismo de etiqueta.